Buenos días, Margarita. Buenos días, John. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Muy bien. Vamos a comenzar. Ya John nos ha hecho favor de darnos los puntos. Muy bien. Entonces, Margarita, voy a contar de 3 a Ujú. 1 y conecta con John. Y dime cómo lo ves. Yo lo veo en varias imágenes. Hay una que lo veo dentro de una fosa de un cementerio, como si le hubieran lanzado a él, pero sin un ataúd, hubieran Ujú, lanzado su cuerpo. ujú, Hay otra imagen que lo veo caminando en un laberinto, muy angosto, semioscuro y aterrorizado. ujú. Él corre, mira desconfiado y hay momentos en que tiene que sentarse sobre la pared del laberinto y respirar y como tomar un aliento por la misma sensación que hay de él de ansiedad. Ujú. Hace cuenta su cuerpo está en una permanente preocupación y ansiedad, pero hay otra imagen que empiezo a ver de él y es ver su corazón palpitar, el corazón físico palpita, pero él está envuelto en una especie de membrana blanca transparente y ahí está dentro, pero todo su cuerpo está envuelto en unas raíces. Entonces, pareciera como si su cuerpo estuviera gestándose en como en esa especie de crisálida, como en esa especie de membrana, pero lo que sobresale es un corazón que palpita permanentemente y rojo. Ujú. ¿Y el corazón es de él? Sí, el corazón es de él y Ujú, él está en el interior de esa membrana. ujú. Y como te digo, son tantas las raíces que lo envuelven, que lo envuelven, que por energías es él, es la sensación que es él, pero ahí parece que estuviera en un estado como de inconsciencia, como si estuviera durmiendo, porque no tiene, o como si fuera un feto que está creciendo en esta membrana y está en un proceso de desarrollo. Ok, ¿de quién es la membrana? La membrana es de él, porque es la envuelve, pero esa membrana está dentro de un útero, está en el interior de un útero, se está gestando, pero el útero donde él se está gestando, haz de cuenta, es como si él lo hubieran gestado por un tiempo y después lo hubieran puesto en el útero de otra mujer. Y esa mujer terminó de desarrollarlo a él en la gestación. Ok, vamos a ir más atrás. Vamos a ir al momento en que él empezó a entender que vivir en constante preocupación y ansiedad era algo normal. Vamos atrás. Bueno, esto es algo que está repetido porque lo que veo yo aquí en su cabeza, se ven laberintos, caminos, laberintos. Estos son una forma circular, o sea que son muchos laberintos que se van repitiendo en él y él siempre está llegando a ese mismo lugar. Cuando empiezo a observarlo en el centro, hace cuenta hay una especie de cruz y cada cruz va uniendo, son cruces que están sobrepuestas y lo van uniendo a él a esos laberintos. O sea que lo que se le ve aquí a él es, haz de cuenta, un entramado aquí encima de su cabeza, como si él no pudiera salir de ese estado. Ok, observa ese entramado, cómo llegó ahí, cómo se creó ese entramado ahí. Hay uno primero, hay uno que está conectado de este lado, que está afectando su ojo izquierdo. Y en esa primera experiencia que él empieza a vivir, empieza a trabajar con la magia negra, él empieza a trabajar con brujería, con magia negra, y él entiende que la manera para obtener, para tener, es a través de la magia. Ahí él empieza
tiene un libro y en este libro él empieza a observar, lee mucho, hay unas letras pegadas y donde es un libro bastante grande y bastante grueso, donde él empieza a experimentar sobre la magia y cuando él empieza a leer este libro o empieza a aprender sobre del conocimiento de este libro, él mismo empieza a aprender a desplazar su cuerpo, a abrir su cuerpo. Haz de cuenta, es como si él empieza a dividirse en varios yones y aquí cuando yo lo veo leyendo, una parte de él empieza a crear, a vivenciar y empieza a entrar a unos portales muy, muy oscuros, que es este primer laberinto, porque ese primer laberinto tiene un color verde esmeralda, pero ese verde esmeralda es un color que está sucio porque tiene muchas ramas. Entonces él va entrando en ese mundo y empieza a sentir cómo cuando empieza a transitar por ese laberinto, empieza a sentir que él cada vez se va fortaleciendo más y más y más y él va sintiendo que va adquiriendo muchos dones y cuando sale del laberinto y quiere devolverse, por alguna sensación, él quiere como devolverse, ya no puede salir, ya él está dentro y ya no hay retorno para él Ok, desde el punto donde se encuentra. ok, observa quién es el dueño de ese lugar. Bueno, es que realmente el dueño del lugar es John, porque John ha creado ese sitio Sí, pero basado en las sí, lecturas. por eso, Sí. pero al final de cuentas no es, si es de él, pero energéticamente no es de él, porque él fue Ujú. creándolo a partir de algo que Del aprendió. conocimiento del Claro, libro. entonces, ¿quién Mm. es el que creó esto en la mente de John? O sea, ¿quién es Ah, el... es un ser que, y la palabra que me llega que se llama Abu, pero lo que dice John es la metamorfosis que él ha vivido. Él ha cambiado y él en este momento es otro, digamos, es otro ser que se transformó en todas estas, digamos, en todos estos laberintos. Cuando él ha tomado todas estas formas, haz de cuenta es como si su cuerpo se hubiera transformado y el ser original ya no existe, entre comillas, o ya no está presente en él. No, Por sí eso es que se existe. ve con Vamos, ese corazón. ok, Sí, pero es la percepción que tiene él. ok, entonces, ¿cómo ves a Abu? Lo veo con unos cachos, tiene unos cachos con aros y estos cachos tienen unas espirales, tiene una apariencia masculina, tiene una apariencia animal, mitad animal. Aquí en la cabeza parece como una especie de, como de cordero, como de esos animales que tienen esa cara como de chacales, como de perros, más o menos como esto. Y el cuerpo sí es un cuerpo humano, eh, um, pero hay una mezcla ahí de este ser, porque este ser trae muchos brazos y algo que también observo de este ser es que tiene una genitalidad muy, muy, muy grande y sus pies no tiene los pies humanos, tiene 6 dedos. Se ve un ser alto, alto de color grisáceo, café, oscuro, y él está sentado en un trono. Ok, Él tiene dos espadas en su mano en este momento. ok. ¿Me permites hablar con Mm, Abu? Abu, mm. Ay, qué fastidiosos son a veces los humanos con tantas preguntas y tantas interrogantes que tienen. bueno, pues así es. Ni modo, ¿quieres estar con los humanos? Te aguantas, papi. Sí, es el precio que se paga, Ah, ¿no? ok, y sí, Muchas veces. claro, y si te cae gordo los humanos, ¿para qué estás ahí pegado con los humanos? No entiendo eso. Porque tienen cualidades interesantes, Ujú, tienen formas de poder cambiar ellos mismos su cuerpo cuando se enfrentan a ciertas circunstancias. ujú. Es lo que decía ella, la que está canalizando la metamorfosis de un cuerpo, cuando siente curiosidad,
y quiere entrar en ciertos espacios. ¿Cuánto tiempo tienes con John? Muchas vidas llevo Ujú, con él. ok. ¿Un número quieres? Te doy un número, por supuesto. 47 vidas llevo con él. Oye, ¿y cómo es que te vas presentando en cada vida? Mm. Porque tú dices, es una metamorfosis, ¿cómo te vas presentando después de una vida con él? ¿Cómo te vas presentando en la otra y después en las otras? Siempre Ujú, me presento con imágenes que le produzcan miedo a la persona y esas imágenes se relacionan con sus creencias. Los atemorizo o lo atemorizo a John ajá, para que esté todo el tiempo miedoso, ok. para que se sienta frágil, O sea, amedrentado. la fragilidad es tu fortaleza, la fragilidad de John es tu fortaleza. Claro, por supuesto. Ok. La fragilidad abre el espacio, el campo energético de él. Ujú, ok. ¿Cómo ha sido este recorrido hasta llegar aquí? ¿Qué es lo que has tomado de él y qué es lo que aparentemente, no sé, le has dado a él? ¿Qué has, Siempre estoy tomando de él, qué? siempre estoy con él, tomo su energía, siempre lo hago. Ujú, Mis enseñanzas están en el libro, o sea que no solamente en él ujú, está mi conocimiento, sino está en la mente de muchos humanos que están habitando la Tierra, ujú. muchos humanos curiosos como John, que quieren explorar, entrar a espacios Ok. y creen que no tienen consecuencias de ello, y las Ah, tienen. claro. Entonces, esa energía que tú vas tomando de él y que tú le has dado aparentemente un aprendizaje según Mm, el libro, Es un ¿qué, aprendizaje. claro, pero qué es lo que realmente sucede con ese aprendizaje y qué es lo que realmente sucede? Pues es bastante fácil porque ese aprendizaje trae en él confusión, Ujú, trae mucha confusión y trae mucha dependencia a esa energía que percibe y que siente él del libro. El mismo conocimiento que hay está creado para confundir y para buscar y buscar y buscar y observar y buscar los errores y buscar lo que no es y buscar lo que es. Está diseñado para eso. ujú, Por eso los laberintos que ustedes han visto alrededor de él mm, y la propia confusión que hay en él. ok. Entonces, em, ¿qué es lo que vas tomando cuando él va pasando por estos laberintos? Primero que hay una conexión entre los dos y él es esclavo mío, porque yo soy su jefe, su líder, su guía, como él quiera verme o como él me quiera sentir. Pero al ser esclavo mío, siempre está abriendo él otros espacios a otras dimensiones similares a las que estamos nosotros. Él me abre, él me sirve a mí para abrir otros espacios. Él lo que me permite es que yo pueda crecer en el espacio donde nos encontramos los dos Ujú, y donde se encuentran muchos como él, ujú. A ver, por la propia necesidad de querer salir. Son como una especie de topos. ujú, ok, ok. A ver, fíjate, entonces, en esto que me estás diciendo es que no eres muy claro, ¿sabes? Si eres demasiado enredoso. Mira, lo que me estás diciendo entonces, borras de alguna forma el subconsciente para ir programando una percepción de a través de sueños, de realidades o cómo es, o sea, no me des De tantas todo, vueltas, ¿ok? de todo. Ajá. ¿Y eso para qué? Porque entre más confundido, siempre va a estar conmigo. Ujú, La confusión lo ata a mí. ujú. ¿Por qué lo ata a mí? Porque soy su protector. Entonces, al final de cuentas,
esta forma en la que él va respondiendo en su vida. Por ejemplo, él tiene ciertos impulsos nerviosos, o sea, él de repente se está preocupado, angustiado, se siente como insatisfecho, como que se siente que no es parte de la familia, siente dolores, o sea, hay muchas cosas que él está presentando, dolor de rodilla, dolor de hombro izquierdo, hormigueos en la espalda, esta sensación de tener el cerebro apretado, todos estos son impulsos nerviosos que estás de alguna manera provocando en él en algún momento. Ujú. ¿Para qué? Para consumirlo, porque yo siempre estoy Ah, dentro de él, lo consumo, tomo su energía, mi alimento de él, estoy dentro de él. ok. Todas estas situaciones en las que él se ha relacionado con personas, ya sea en lugares, en estadios, como sea, que han manipulado su sentir para que él crea cosas que pueden ser ciertas o no. Pero ahí te va. Él Mm, se ha sentido desubicado en su familia, en su ciudad, en su trabajo y ha tenido que ir cambiando últimamente, haciendo demasiados cambios hasta de lugar donde residencia, estadios en diferentes lugares, una situación donde ha perdido toda su economía, ha perdido toda su estabilidad ujú. y la duda de su familia es algo que al final de cuentas lo hace no establecerse en una identidad real y propia, sino como que anda, ¿qué pasa ahí? Eso es propio de nuestra convivencia, Ok. es propio de la convivencia que habita en mí y yo habito en él, es mantenerlo en una permanente duda y confusión. Ujú. Esa propia confusión lo mantiene siempre a él en esa energía, en esa baja energía. Ok. Es la energía que yo debo y puedo consumir. ¿Por qué en algunos momentos él siente como que es demasiado, se molesta, a veces le cae mal la esposa, a veces le cae mal la gente, a veces le cae mal ahí, todo eso, como que a veces anda molesto que no se cae bien ni él, pero, Porque hay tanta confusión en él que su ajá, cuerpo permanece irritado permanentemente, agobiado agobiado. Él, y pesado. él siempre ha estado buscando por medio de eh, doctrinas o situaciones algo que lo lleve a encontrar esta ansiedad o este vacío interno que ha tenido desde su niñez. Esa es la propia condición del confundido. Ok. Él dice que ha tenido parálisis de sueño bastante fuertes. Y estas parálisis de sueño, al final, em, lo han puesto en una posición demasiado vulnerable y él tiene temor porque su pequeña ha tenido situaciones de sueños extraños donde él aparece. ¿Qué pasa ahí? Claro, porque su prole también me pertenece a mí. Todo lo que venga de él me pertenece. ¿Por qué eres tan despectivo para describirte de la niña? ¿Sabes que me caen gordos esos que hablan así de los niños? Pero así es como yo los veo. Mm, Yo no los veo como tú los ves. ujú. Así veo yo al humano, como un alimento, Ok, una forma rica de alimento. ujú, ok, me parece muy bien. Entonces, déjame con Margarita. Margarita, ¿cómo Mm, estás? bien pesado, Ay, sí, horrible, larvoso, parece una, como una especie de cucaracha, así, más o menos es un ser con una serie de tentáculos y es un ser totalmente incapaz de carroñero, busca la sí, comida, busca lo que
le gustan los sitios como las alcantarillas, los sitios fétidos, los sitios donde hay materia fecal, esos los sitios mágicos, todo eso le encanta a este ser. Ok, primero vamos a empezar a trabajar. Ujú, Entonces, lo primero que vamos a hacer para que empiece John a liberarse es empezar a entender que él creó esos falsos límites para sentir que podía ser importante o crecer o hacer algo. Lo que quiero ahora, que empiece a cancelar todas las formas en que él creó falsos límites. Y todas las formas, no estoy hablando nomás de contratos y devociones y ese tipo de cosas. Todas las formas también es la forma en que él reconoce los milagros de alguien en su universo. O sea, reconocer todas las formas en las que él ha reflejado hacia él la sorpresa de la vida. Entonces, la admiración por la vida, porque él está en deuda con lo que él cree que la vida se la debe o la entrega o a alguien. O sea, él siente que está al servicio de alguien más. Y dime qué hace. lo que hace es empezar a observar estos laberintos porque parte de lo que pasa con John es querer buscar los caminos fáciles, Ujú, pero conectado con este tipo de energías. ujú. Entonces, ¿cómo puede él empezar a cortar estos caminos y llegar a ciertos lugares eh, um, para buscar un éxito o buscar una riqueza? Siempre estar buscando algo que lo pueda llevar a él o que lo pueda sacar de una situación. Entonces, esa propia forma que estaba en su cabeza lo tenía a él detenido en una estructura de pensamiento. Por eso es que todo lo que en él se vivió, todo lo que él está en este momento desenredando, todo estaba rodeado con estos laberintos, con estas confusiones que habían en su mente. Ah, ok. Entonces, lo que quiere decir es que en el cerebro nosotros tenemos nuestras ondas cerebrales que van cada una a un ritmo y a una frecuencia. Y es algo normal porque el cerebro así trabaja. Entonces, quiero que empiece a separar, fíjate bien, la Ujú, provocación química que él maneja en el cerebro para estar solamente con impulsos nerviosos respondiendo a las programaciones de este ser. Quiero que empiece a eliminar todas las programaciones de sumisión, de devoción, de admiración, de supervivencia, de sumisión, de humillación, todas estas que al final ujú. están dentro de este movimiento cerebral. Y dime qué hace. Lo que primero que hace es observar la forma de su cerebro, tiene la forma de un gusano enorme y este gusano enorme está enroscado aquí dentro Ujú. de su cabeza. Es una larva llena de como de raíces, como la que vi al inicio, Sí. ese ser que se está gestando ahí, Ujú. pero esto está en su cabeza y lo que hacía era comerse, comer de él, comer de los pensamientos, comer de todo lo que él estaba haciendo y esto lo estaba afectando a él, primero porque hay una cantidad de sensaciones y de punzadas que hay en la cabeza de él y lo que empieza a verse en su anatomía y en su cuerpo son las piernas así entrecruzadas. Ujú. Lo mismo, por eso es que la sensación también del laberinto, porque la expresión tiene que tenerla en su cuerpo. Entonces todo su cuerpo está invertido y en su cuerpo está así, esta forma, sus brazos, sus piernas, pero hay otra sensación en la planta, es como si él no tuviera pies. Ujú. Entonces él va caminando en la vida como si él no tuviera una raíz, como si él no pudiera sentir la tierra, no pudiera percibir los tipos de tierra. O sea, da lo mismo que John estuviera pisando un pasto o estuviera pisando un lodazal de, digamos, de materia fecal de animal. Más o menos esa es la comparación que él me está mostrando. Fíjate una cosa, ahorita me vino la imagen, haz de cuenta, es como si nosotros metemos el cerebro de John o está metido el cerebro de John como en un microondas.
donde todas estas microondas que están alrededor de él es como si estatizan todo su movimiento cerebral y entonces él empieza a abrir huecos donde empieza a entrar, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, estas microondas y se colocan en este hueco y entonces todas las ondas empiezan a ser cortadas, empiezan a ser limitadas. Entonces, lo que quiero ahora que empiece es que empiece a mover de una forma intensiva todas sus ondas cerebrales y empiece a eliminar toda la contaminación energética a través de los vacíos que él está permitiendo que se llenen. Esos vacíos son para que él cree, no para que se Mm. llenen del exterior y lo sigan bloqueando y bloqueando y bloqueando. Y dime qué hace. Bueno, lo que empieza a hacer es, y aquí veo una cosa, es como si él hubiera en sus órganos hibridado sus órganos muy similares a los de este ser. Ok, Entonces los órganos empiezan a verse, veo dobles órganos, los ok. órganos de John, pero los órganos de este ser, haz de cuenta, son como unas caparazones que van cubriendo sus órganos Ujú, y alimentaban a esta entidad que estaba dentro de él y él estaban dentro el uno del otro. Entonces, por eso es que se ve el cerebro ujú. de esa forma, como el cerebro de un gusano. Entonces, cuando tú me hablas de estas ondas, lo que empieza su cuerpo otra vez poco a poco a desprender esta hibridación que él tiene aquí en su cuerpo. Haz de cuenta, es como si él tuviera un cuerpo y este otro cuerpo hubiera invadido toda la Sí, forma, hubiera eh, anulado su forma física y estaba él tomando la forma de esta entidad. Entonces, lo que se está haciendo es la inversa, ¿no? Empezar ujú. a que se desprenda estas formas de órganos, porque esto hacía que John tuviera una identidad que lo alejaba de su propio ser. Fíjate, Es una caparazón. hace algún tiempo, y esto me lleva a esta forma. Hace algún tiempo hay una doctora eh, que es Bárbara Breman y ella estudió el ADN, el ADN del cuerpo humano y ella decía algo muy interesante que ahorita lo recordé. Cuando tú abres estos vacíos y trabajas con el ADN en partes, por decir, voy a trabajar un cromosoma, voy a trabajar un órgano, voy a trabajar un esto, voy a trabajar una característica del ADN, se abren estos espacios donde entra esta contaminación y lo que haces es que creas una reacción en el cuerpo de la persona como si hubiera hecho algo como tipo lo de Chernobyl, ¿sí sabes? Donde Ujú. empiezas a mutar Sí. y a transformarte con figuras monstruosas energéticamente a partir de esa mutación, ¿sí? Ujú, ujú, Y entonces, lo primero que dice en este estudio que hace ella es que el ADN se va anclando. O sea, el ADN en estas memorias que va guardando se va anclando. Y entonces aquí quiero que empiece a separar las partículas duales que van actuando a contratiempo en el campo de John. Y dime qué hace. Mira, lo primero es, porque esto es un trabajo de control mental, Sí, y lo que hace es adormecerlo a él, adormecer su voluntad para que él pueda tomar posesión de él. sí. Y lo que John me está mostrando es que hubo un momento en que él se adormeció, este ser empezó a adormecerlo, a controlarlo y empezó a poseerlo. Y en ese mismo sueño, sus órganos empezaron a dormirse, sus ojos se cerraron y su cuerpo quedó como la Cenicienta, dormido, Ajá. absolutamente dormido. Ahí, en ese momento, es que este ser empezó a hibridar, que es la parte que tú dices, empezó a hibridar su ADN con el ADN de él. Y Ujú, este ADN parece un ADN robótico,
porque Oh, todo lo que pasa en un ADN cuando está en la sensación como de hibernación, ujú, así, el mismo ADN se duerme y lo que hace es tomar posesión de este ADN y empieza a introducirse hasta que llega un punto en que lo consume. Y ese ADN que está dormido, al perder la identidad y al despertar, lo que hace es reconocer este otro ADN. Es ujú. un acto de agresividad y de intrusión y de posesión sobre John. Claro, porque fíjate bien, quiere empezar a desarrollar esta empatía, que es empezar a sentir las mismas necesidades que Ujú, siente John, y entonces va generando impulsos. Y esos impulsos van haciendo que él vaya perdiendo la forma en que él va creando sus mundos. O sea, entonces ahora voy a dar esta oportunidad de crear al otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Empieza a absorber las capacidades de generar tanto enfermedades como inseguridades, como todo este sentimiento que se alberga en el cuerpo de impotencia, que empieza a detonar en que se convierte en víctima por impulsos de otras personas que resuenan con esta nueva forma del ADN de él. Y dime qué hace. lo primero que hace es ver aquí alrededor de su ombligo, haz de cuenta las mismas raíces que están alrededor Ujú, y todas estas raíces lo estaban conectando a esta propia entidad. ujú, Como si esta entidad en realidad fuera su progenitor, ujú, porque de alguna manera en esta hibridación John estaba tomando la forma de él. ujú. Entonces, era una forma invasiva en que, por eso es que se estaban viendo sus órganos, cómo se estaban mutando. Estas formas de desprendimiento que se hacen aquí, desde este punto, desde el ombligo, empiezan a desarraigar toda la parte, haz de cuenta, es como si estas venas tomaran y consumieran su sistema nervioso. Ajá, Entonces lo que empiezan se está independizando del cuerpo claro. lo que es lo de John y lo que es de esta identidad. Entonces, aquí hay una separación porque el propio ADN, cuando empieza a tomar su propia individualidad, su autonomía, aquí el mismo cuerpo empieza a reconocer automáticamente sus funciones y lo que representa a él en sus facultades. Entonces empieza a generar una especie de desprendimiento, Claro. pero este desprendimiento, haz de cuenta, parecen como si unas babas, unas cosas, de alguna manera lo tomaran a él y lo envolvieran y toda esta separación que se está dando en todos los órganos, en los ojos, Claro, invadía los ojos, invadía el cerebro, invadía todo el cuerpo, pero fíjate que lo único era el corazón, que fue lo que vimos al inicio. pero no, pero eso es una trampa, ¿eh? Pero ahorita vamos a Ujú, ver por qué. ¿Por ok, qué? Porque el núcleo es donde normalmente en la forma etérica empezamos a entender cómo se separa ahí en ese núcleo el citoplasma, el protoplasma, todo lo que genera, todo lo que nosotros somos. Y todas las mitocondrias son esta parte donde empieza a generarse la energía. Entonces, toda la materia prima que forma esto en las células es lo que obtienen a partir de todo lo circulante que llega, ¿sí me entiendes? Toda sí, la energía circulante que llega, ujú, y eso empieza a crear en la retícula de la célula esta forma en que el citoplasma genera una pared celular. En esta ujú, pared celular empiezan y permanecen en la sangre, en todos los cromosomas, en todas las memorias, en todo, esta memoria del cuerpo, de la unión, de la forma en que este cuerpo fue drenado por un lado
y Mm, utilizado por el otro. Y aquí vamos a trabajar el ADN y el RNA, que son aparentemente cosas iguales y no lo son, porque vamos a trabajar desde una parte y luego lo vamos a trabajar en la otra parte porque quiero que esté completamente limpio. limpio. Vale. Sí, aquí las células empiezan a verse contaminadas por la Ujú. energía del, y haz de cuenta es como si se ve la célula de John y cuando entra esta información o esta genética de este ser, entra como una especie de tentáculos que va tomando, come, Ajá, come, es como si absorbiera las células. Pero aquí pasa algo también en la columna vertebral y en la parte de la genitalidad de este ser. sí, Es como si esta necesidad de John por las adicciones estuviera conectado desde su genitalidad y por el contacto que tienen ellos dos, por la forma en que están el uno dentro del otro. sí, Entonces hay un momento en que no se diferencia cuál es la columna de John y cuál es el cuerpo de este ser y la sexualidad acá. Es un momento todo el tiempo como de una excitación, es una sensación que él va creando en John para que él sienta también ese desorden y de esa energía que se siente tan contaminada, él siempre esté buscando este sitio, este tipo como de sitios, donde siempre está la magia, donde siempre está el peligro, donde él puede buscar a través de la sexualidad llenar ese deseo carnal y de lujuria. claro. Bueno, y eso hay muchos, hay Ujú. mucho que utiliza esta forma carnal y de lujuria para poder lograr objetivos o para poder lograr tomar fuerzas. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a verlo en la perspectiva de que vamos a empezar a trabajar en esta forma lumínica de este ADN y de este RNA en todas las hélices de todo el hipocampo del cuerpo lumínico de John para que pueda él vivirlo y sentirlo en su parte más física. Y quiero que empiece a emitir biofotónicamente ahora la energía para que empiece él ahora sí a delimitar todo lo que ha transferido y empiece él a generar su propia fuerza, ya eliminando todo lo demás. Y dime qué hace. Mira, lo que hace con su cuerpo lumínico era una sensación de separación, porque aquí se ve este cuerpo de luz, se ve este cuerpo de esta entidad y se ve el cuerpo de John. Ujú. Pero cuando tú le dices a él que empiece a activar todas estas luces, lo que hace este cuerpo es empezar a desprenderse cada vez más Mm. y empieza a girar. Es como si él empezara a girar, a girar, a girar y se estuviera como desatornillándose del cuerpo de él hasta el punto que sale totalmente y es una unión que era desde el ombligo. Exacto. Esta viene de este punto, cuando sale y se desprende este propio cuerpo, sale aquí, sale del campo energético. Y aquí ya esta presencia de luz puede empezar a ser una presencia en el cuerpo del, pero tiene primero que eliminar una especie de membrana, parece como la forma de un cerebro, como con tubérculos, como con volúmenes que estaba alrededor de él y eliminándose esta capa, empieza su cuerpo, es una forma como de limpiar todas las capas que este ser había puesto en John, hasta dejarlo limpio, empezar cada vez a dejarlo cada vez más limpio, Claro, para que él vaya sintiendo cuál es su verdadera energía, porque es que hay tanta confusión en claro, John que de tanto tiempo habitó esa energía en él que el diferenciarla para él pues era complicado. claro, porque fíjate bien, el ADN es todo un conjunto, o sea, Mm. lo tienes que trabajar todo completito, porque si no, pasa esto que pasó con él, que te decía yo, es que haz de cuenta como si fuera una planta de Chernobyl. Todo esto que estaba ahí era pura contaminación, como de cuestiones, como de rayos ultravioletas que estuviesen quemando su propia capacidad del ADN. Entonces, ahora lo que quiero es que sincronice todas las relaciones y las interrelaciones nuevas que va a crear
a partir de esta nueva forma y quiero que empiece en la médula, en el sistema nervioso central y periférico y en el sistema óseo, que es lo que da la estructura Mm. al cuerpo. Y dime qué hace. Bueno, empieza a limpiar su sistema, el sistema nervioso, porque su sistema nervioso tenía una hibridación con este ser. Claro, Entonces, en la medida que se van limpiando, aquí se ven el sistema nervioso de John y de esta entidad y cómo se va desprendiendo como en un otoño, como que se va secando y se va eliminando. En su sistema óseo, él lo que empieza a ver es como había como una, es que todo hay una hibridación, hay una forma sí. conjunta. Entonces aquí empieza a desprenderse el sistema óseo de su cuerpo. Va saliendo, pero al salir también sale de los músculos, porque lo que también había en los músculos era una contaminación de energía Sí. y en vez de verse los músculos de John rosa, como rojitos bonitos, se veían como un color, como si la carne estuviera cocinada por hebras. Entonces, todo este desprendimiento y esta limpieza que se está haciendo en el cuerpo de él mismo la está eliminando y Pero, la está eliminando por los poros. pero fíjate, hay una cosa muy, muy importante. Por ejemplo, los huesos los podemos ver como si fuera una gran glándula endocrina. Y te voy a decir Ujú, por qué. ¿Por qué? Porque cuando hay este tipo de mutación, las glándulas empiezan a calcificarse. ¿Para qué? mm, Para que él empiece a perder sus propias habilidades naturales. sí, Entonces, es la calcificación de la hipófisis, ¿cómo se llama? De la pineal, de la tiroides, todo ese tipo empiezan a calcificarse y todo esto viene por esta forma en que los huesos van administrando todos los calcios, fíjate, el magnesio, los minerales y las vitaminas que los están de mm. alguna manera sosteniendo. Y ya de ahí pasamos al sistema muscular. Dime, Sí, y mira que aquí cuando él retira, ¿sí? empieza lo que sale de él queda como esa porosidad, pero no es la porosidad Sí, propia del hueso, sino es la ausencia. sí. Una vez retirándose esto, todo esto empieza a ser en forma paralela porque, ¿te acuerdas que él no tenía pies? Ajá, Aquí empieza él a sentir sus pies, pero empieza a salir una tela, haz de cuenta como cuando tú sacas una tela, y empieza a desprenderse desde la punta de sus dedos y empieza a salir una tela que sale de todo su cuerpo, que era como una especie de forro. Y este forro lo que estaba creando era una sensación de presión en su cuerpo y por eso su sistema sanguíneo estaba todo el tiempo, las venas brotadas. Esto es lo que estoy viendo en él. ajá. Entonces esta misma tela que va saliendo, lo que va trayendo en él es una circulación normal en su cuerpo y no esta sangre, porque claro, un cuerpo sobre otro cuerpo es un cuerpo que realmente no estaba funcionando en forma natural y tener un cuerpo dentro del cuerpo de él era Sí. sobreexcitar y sobrecargar el cuerpo en sus funciones. Entonces todo lo que ya esta membrana ya salió de él, de Ahora su fíjate, cuerpo. vamos a ver el corazón, que yo te decía que también Ujú, eso era. Fíjate bien. Primero, hay los músculos que abrazan el esqueleto o el hueso, que están muy pegados al hueso, que le dan esta fortaleza para que el hueso pueda sostenerse. Este músculo que está pegado al hueso es lo que le da el sostén al cuerpo. Entonces, quiero que empiece a trabajar todos los músculos esqueléticos, todos los músculos lisos, los que están arribita de estos, que están ujú. pegaditos al hueso, y quiero que empiece a trabajar el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque ahora este músculo cardíaco va a funcionar para un solo cuerpito que es de él y empieza su latir a dar unas propias marcaciones que el ritmo del corazón va diciendo a cada órgano cómo va a ir asimilando y expulsando la sangre, el oxígeno que va llegando a cada órgano. Y dime qué hace y qué pasa con el Aquí, corazón. lo que pasa con el corazón es que estaba unido con su genitalidad. Ujú, Entonces las pulsaciones de su corazón estaban conectadas con estas formas desordenadas de ver la energía sexual. ujú. Entonces su corazón estaba como, lo que lo veo es envuelto, parece alguna especie de nuez, muy rígido,
muy limitado estaba esa condición. ¿Y por qué este corazón estaba en esta forma? Porque había, por la hibridación, le daba una forma de sentir la vida, una Ujú, forma mucho más reptil, porque sí, inmediatamente él me lleva a ver sus ojos como si fueran como los ojos de reptil, la pupila así, en forma vertical. Entonces, claro, cuando empieza él a desarticular la forma de este corazón, su corazón empieza a tomar la forma humana, no el claro. corazón de un reptil. Y fíjate que esa sangre reptil que estaba todo el tiempo palpitando en un momento o en una condición de sobrevivir, pero en una condición muy lujuriosa y muy carnal y muy fría, porque se necesita vivir cierta sangre para poder vivir ciertos acontecimientos. No todas las sangres o no todas las emociones están hechas para entrar en estos sótanos donde él estaba y nos mostró. Entonces aquí su cuerpo empieza a cambiar ya de temperatura inmediatamente. Perfecto. Entonces, el sistema Y sus nervioso, pupilas, disculpa, y sus sí, pupilas ya se volvieron redondas, porque es que perfecto. hubo un momento cuando lo veo de frente, lo veo como sus pupilas se me acercaron aquí y se me pusieron aquí de enfrente, y aquí la anatomía de su cuerpo, hasta su nariz se está cambiando, la forma Sí, como él estaba respirando, su dentadura, que era una dentadura como la dentadura de una, haz de cuenta, le salían unos dientes, haz de cuenta, su dentadura, pero de la encía salían una especie de dientes, así como unos colmillos hacia acá y hacia aquí. Todo eso se está desvaneciendo y lo mismo su lengua estaba partida así en esta forma. ok, fíjate. Ahora, en este sistema nervioso central, que vamos a empezar a ir al cerebro, al encéfalo, al cerebelo y al tronco encefálico para empezar ahora sí en el sistema autónomo y en el sistema periférico y en el sistema central a distribuir, fíjate bien, las emociones y el cerebro en conjunto. La red neuronal empieza a comunicarse. Entonces, todos los estados cerebrales empiezan a armonizarse. Todas las células gliales empiezan a comunicarse y a activar su actividad nerviosa o su sistema nervioso normal. Empiezan todas las formas químicas de sus emociones a actuar de forma más natural, normal, neutral y ¿cómo se llama? En polaridad, como es para cualquier humano normal. Y dime, ¿qué hace? Todo esto viene Bueno, desde las glándulas, ¿eh? La sí, pituitaria, ok, claro, y todo esto pasaba porque como ese cerebro que él tenía en forma de esta no gran es. gusano Ujú, terrible, esto lo que estaba era deshabilitando o inhabilitando las funciones del límbico y del neocórtex. sí. Y esto lo que estaba era potencializando en él toda la parte suya reptiliana, la necesidad de vivir estos momentos extremos que da placer, el peligro y Ujú. todas estas formas de mover su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto empieza a ordenarse, cuando las funciones empiezan a ordenarse cerebrales en su cuerpo, todo empieza a tomar la forma que tiene que tomar, inclusive hasta la forma de su cabeza, que tenía estas formas de laberinto, estas formas de sobrevivir en una forma permanente, circular y repetitiva. Haz de cuenta, es como si esto hubiera representado a él una gran cabeza Ujú. y toda esta estructura de su anatomía, de su cuerpo mental, empieza a, se empieza a perder esta forma porque cada vez está tomando más una forma humana. Entonces, hasta la forma de su cabello están haciendo, hasta sus oídos están tomando forma humana, su garganta, su boca, su mentón, todo su cuerpo está tomando una anatomía, la forma de sus piernas, la forma en como su sistema endocrino empieza a funcionar y las funciones humanas de un sistema endocrino, la red neuronal humana, o sea, ya lo estoy viendo con una anatomía humana. Perfecto. Ahora nos falta una sola parte, que es el Ujú, órgano más grande de todo nuestro cuerpito, que es la piel. sí. Entonces, toda la dermis, la epidermis, todo lo que es nuestra piel, quiero que empiecen a liberar
todo lo que necesita para proteger, hasta colágeno, elastina, todo lo que él necesite para que su piel se vaya reestructurando, que todos los de estos, los ganglios linfáticos empiecen a desechar. ¿Para qué? Para establecer su verdadero color de piel, de cabello. Porque digo tu color de piel no porque lo quiera Sí, de sí, un sí. color, sino el brillo de su piel, la sensación de estar vivo y no de estar apagado o cenizo. Claro, porque aquí yo había una producción de él de adrenalina y algo que me llega es como nonadrenalina, Ajá, me está llegando esa palabra. ¿Y qué pasa? Que la piel de un reptil, la vamos a poner de esta forma, necesita muchas capas porque hay frío, porque su claro. sangre se siente fría, se percibe. Ahora lo que está haciendo su cuerpo es equilibrar la temperatura de su cuerpo, la temperatura, el funcionamiento de su sistema hormonal, el sistema, todo lo que tiene que ver con la cabeza, todo el sistema del cerebro, el funcionamiento de su corazón, ya es un palpitar, antes era Ujú, no, ya ahora es un palpitar humano, su cuerpo está empezando a tomar cada vez unas funciones mucho más o mayores humanas, pero la piel está también al sentirse este calorcito que hay en John, ya la piel no necesita tener tantas capas y un cuero tan duro para poder sobrevivir de las adversidades o lo que él pueda estar viviendo afuera. Entonces, que te dijera yo, son como una piel de, como culebra, es una piel que tiene esa forma, pequeñísimas, la apariencia es como escamas, y ujú. sus uñas también empiezan a caer. Perfecto. Ahora fíjate bien, hay esta forma de el sistema circulatorio, que ahora sí ya vamos a acabar, es Ujú. empieza a ver esta parte, como tú decías, de la oxigenación. ¿Por qué? Porque la sangre necesita ser oxigenada y entonces Sí, queremos activar todo el sistema circulatorio y todo el sistema respiratorio, todo lo que el pulmón y el corazón hacen en conjunto para todos los órganos y también el cerebro, y quiero que empiecen a estabilizarse todos sus sistemas. Y dime qué pasa. claro, y es importante porque los pulmones trabajan mucho con el corazón. Entonces, un ¿Sí? corazón que en un momento palpitaba a unas velocidades increíbles, ahora toda esta zona se está equilibrando porque las propias funciones van tomando sus propias propiedades. Y aquí también pasa algo que es increíble y es las funciones de sus chakras Sí. porque había un hiperdesarrollo de los chakras inferiores por la propia condición que estaba conectada con su cerebro reptiliano y ahora las funciones de sus chakras superiores están saliendo. Ahora sí las estoy viendo. Todo esto se está denotando, todo eso está viendo y la anatomía humana en este momento se está haciendo presente en movimiento, en la forma como él distribuye su energía, en la forma que su cuerpo empieza a trabajar así muy bien, como un relojito, todo su cuerpo está trabajando, los órganos están tomando la vitalidad, no solamente la parte del corazón, pulmones, el hígado, páncreas, sistema digestivo, es importante porque el Sí, sistema digestivo tiene que ser como el sistema digestivo humano, claro. volver a conectar con las formas del alimento de un humano que está conectado con su centro y con su equilibrio y y cambiar, al cambiar la anatomía de este sistema, empieza a encontrar en él una forma de alimento mucho más adecuado y no tan limitado como en este momento estaba presentando John a nivel energético. Uh, yo nos has hecho trabajar mucho y está muy bien, me encantó. Em, Sí, Margarita, ¿cómo lo ves? humano, Sí, ¿verdad? Muy bien, total. pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle Uf, a esta parte física. hoy está, está tan emocionado, tan contento que, que solo parpadea, o sea, hay un movimiento y una sonrisa y un movimiento en su cuerpo, pero no hay una sonrisa que está permanente y sobre todo el sentir en este momento es importantísimo para John.
sentir, respirar y estar muy consciente. Y otra cosa que es muy linda y es sentir la planta de sus pies. La Ujú. sensación que siente él es De estar en la como de tierra. volver a nacer. Wow, sí. Exacto. Muy bien. Ay, Margarita, ¿lista para volver? Muy lista. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en ese momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, creadora, poderosa, enérgica. Respira profundo y abre tus ojos. John, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Sentiste algo durante la sesión? Algo como de cosquilleo, o sea, algo que sí decía, este señor siempre me pasaba en lugares oscuros y yo me preguntaba, pero ¿por qué no puedo soñar, o sea, con la luz, siempre eran lugares oscuros, muy Ya. feos, en general siempre eran sueños en lo oscuro. Ok, muy bien. John, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Perfecto. Vamos a cortar la grabación. Gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen favor de seguirnos y de dejarnos un comentario. A nosotros nos sirve mucho para seguir aquí. Gracias a todos. Escríbanme a mi correo electrónico que es info@irasemahipnosis.com. Gracias, John, por la confianza. Gracias, Margarita, por ser nuestros A ojos hoy. ustedes. Y también pongo a su disposición el WhatsApp que es más 52 479 204 49 73. Gracias a todos y cortamos. Bye. Chao.